Compartir una palabra bajo el temor del Señor. Por eso que vamos a orar. Vamos a orar porque sabemos que la obra es del Espíritu Santo en nosotros y necesitamos ser guiados por su Espíritu Santo. Así que, papá, te damos gracias en esta noche. Gracias por este tiempo que podamos compartir en libertad con mis hermanos. Señor, gracias porque vemos que tu evangelio se está predicando, se está extendiendo, tu reino se está dando a conocer. Oramos por cada proyecto que viene a nuestra mente y que vamos conociendo y entendiendo que somos parte de una comisión, somos parte de una iglesia aquí en la tierra que estamos para mostrarte, para darte a conocer. Señor, oramos en esta hora para que podamos ser confrontados con tu palabra, podamos ser edificados con tu palabra y que tu Espíritu Santo encuentre en nosotros corazones sedientos de ti, sedientos de aprender de ti, de tu palabra, y que el espíritu de tu palabra sea encontrado en esta noche con nuestro espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el título del mensaje de esta noche es Una conciencia limpia o una limpia conciencia. ¿Saben qué? Estuve buscando este término porque me quería referir, esta es la palabra que el Señor me dio para predicar, y conciencia es toda información que usted y yo tenemos y que hemos aceptado adentro nuestro, y esa información que tenemos de alguna forma determina lo bueno y lo malo que hay en nosotros, y también algunas veces, consciente o inconscientemente, determinamos que esto nos gobierne. Lo voy a repetir, conciencia es la información que tenemos, que también aceptamos y determinamos entre lo bueno y lo malo, y que también permitimos que nos gobierne. Hay muchas frases sobre la conciencia, ¿no? Una que es muy común, que yo la escuché varias veces, es que no hay mejor almohada que una conciencia limpia. Otra frase dice que nada debe, nada teme. Otra frase que escuché por ahí es que no hay mayor libertad que la de una conciencia limpia. Acompáñame por favor a 1 Corintios, vamos a ver el capítulo 8, el verso 6 y 7. Claudia, ¿me alcanza la botellita? Primera de Corintios capítulo 8, verso 6. Aquí el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de Corintio, y cuando habla de nosotros aquí, está hablando de los que ya son del Señor, precisamente los que ya son maduros en el Señor. Y dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y eso es algo que usted y yo ya lo sabemos, que de Dios procede todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Lo que está diciendo aquí el apóstol, nosotros conocemos de tal forma a Dios que nos debemos a Él, y Él se debe a nosotros, porque ya tenemos una relación con Él. Verso 7 dice, pero no en todos hay este entendimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Aquí la Biblia menciona que hay personas que todavía su conciencia es débil en el Señor. Podríamos decir, los niños espirituales tienen conciencia débil.
Y cuando hablamos de maduros o de niños espirituales, no estamos hablando de tiempo, sino que estamos hablando de entendimiento, estamos hablando de rendición, en la medida que nos rendimos a la voluntad de Dios. Un ejemplo claro de esto, de una conciencia débil, la encontramos en la palabra de Dios. Voy a invitar le había pedido a dos varones que me ayuden, a modo de ejemplo, Gustavo y Tommy, si pueden pasar. Gustavo, pasen acá arriba, Los invito aquí a la plataforma. Gustavo a mi derecha y Tommy a la izquierda. Y quiero aclarar que esto es netamente ilustrativo, simplemente ilustrativo. Dice la Biblia que hay, en una de las historias bíblicas, hay un joven menor de edad que estaba solo, que estaba lejos de su casa, lejos de su padre, que quizás tenía todo el derecho a pecar porque en él no había un cuidado espiritual que lo ayudara. Pero también la Biblia menciona a otro hombre en la Biblia, en una condición diferente, un hombre que había nacido cerca del templo, estaba cerca de la palabra de Dios, rodeados de profetas, los sacerdotes eran sus consejeros y vivía cerca del arca del pacto. Entonces, por un lado, tenemos un hombre que creció cerca del templo y tenemos otro joven que creció lejos de todo ámbito espiritual. Los dos hombres en un momento de su vida sufren una tentación sexual. Pero los dos respondieron de forma diferente. Y si hoy pudiéramos nosotros analizarlo racionalmente, podríamos decir que el que seguramente cayó en pecado fue el joven que estaba solo, que estaba lejos de una cobertura espiritual. Racionalmente podríamos pensar que habría sido así. Pero dice la Biblia que no fue así. Este joven representa a José. Y Gustavo en este caso representa al rey David. Y dice la Biblia que José ante la tentación huyó y él dijo en su corazón, no haré este mal a mi Dios. Y huyó de la tentación. Pero en el caso de David hizo todo lo contrario. David, ante la tentación de ver a una mujer que se bañaba desnuda, dice que la mandó a llamar, se acostó con ella, luego para tratar de enmendar sus pecados hasta cometió asesinato. Vuelvo a repetir, un hombre rodeado de sacerdotes, de profetas, cerca del arca del templo, y un joven que estaba lejos de Dios. Evidentemente que todo lo que David hizo, lo hizo con una conciencia débil delante de Dios. Dos hombres frente a la misma tentación, pero diferentes respuestas. Muchas gracias, muchachos. Simplemente ilustrativo, entonces. ¿Qué quiere enseñarnos esto? Que a veces podemos estar dentro de las congregaciones, podemos aún tener un discipulado, podemos aún servir a Dios, pero hacerlo con una conciencia débil. El mensaje de esta noche es que necesitamos fortalecer nuestra conciencia en Dios, y eso se logra de una sola forma, que son en los tiempos de intimidad con Él. Que tanto insistimos, tiempos en oración, tiempos con la palabra, donde realmente somos desnudados delante de Él y el Señor forma en nosotros una conciencia limpia.
Mucho hemos hablado aquí en la congregación del criterio del Hijo. No sé si recuerdan. ¿Qué es el criterio del Hijo? Es un árbitro interno que formamos en la medida que crecemos en Dios. Y ese criterio del Hijo nos ayuda a ver las cosas de la vida y juzgar la vida desde Cristo, desde la mente de Cristo. Mientras ese criterio no crece en nosotros, nuestra conciencia es débil. Y vemos que no solamente es débil, sino que después nos lleva a cometer pecado. El criterio del Hijo del cual estoy hablando forma en nosotros, forma nuestra conciencia, porque ese es el deseo de Dios, que usted y yo operemos desde la mente de Cristo. El peligro de una conciencia débil es que perdemos toda sensibilidad en cuanto a las cosas espirituales. Y luego sigue un proceso de degradación, porque luego la conciencia se corrompe y luego se cauteriza. Pero ya lo vamos a ver más detalladamente un poquito más adelante. Cuando el joven Daniel, el profeta Daniel, allá lo llevaron cautivo en Babilonia, recuerdan que le ofrecieron ser parte de los manjares del rey, pero su conciencia lo detuvo y decidió no contaminarse con la comida del rey. Por eso es que insistimos en los tiempos de intimidad, en esos tiempos donde nos formamos, en ese tiempo donde el Señor nos forma, donde nos muestras, donde nos reprende, pero por sobre todas las cosas, donde se caen todas las caretas, donde no podemos engañar a nuestro Señor. Entonces, para tener una conciencia limpia, debemos tener una vida comprometida y entrelazada con el Espíritu Santo. Lo voy a repetir de nuevo. Para tener una conciencia limpia y fuerte, debemos tener una continua vida en el Espíritu, una vida entrelazada con el Espíritu Santo, el cual nos llevará siempre a toda verdad. Por eso es que necesitamos tanto al Espíritu Santo, ¿no? Para que a través de la oración y la luz de su palabra en nosotros nos pueda ir identificando todo aquello que no pertenece a Dios, y con la ayuda del Espíritu Santo quitar todo estorbo. ¿Para qué? Para que en el momento de la tentación sepamos cómo obrar, sepamos cómo responder. Hay varios tipos de estados de conciencia. Una de ellas, y la ideal, es la conciencia limpia, que es la conciencia que habita en el cristiano maduro. Es aquella que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta conciencia que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y este tipo de conciencia opera desde un espíritu regenerado y nos conduce a Cristo constantemente. Te voy a repetir esto porque es muy importante entender esto. La conciencia limpia, la conciencia madura, es aquella que opera desde el espíritu que ha sido regenerado en nosotros y siempre nos va a conducir a Cristo. Vamos a la palabra, Hechos 23, verso 1. Una situación que le tocó vivir al apóstol Pablo. Pablo tenía que rendir cuentas frente a un tribunal. Dice entonces Pablo, mirando fijo al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Toma la consola. Él se presentó para rendir cuenta ante un concilio y él dice: yo he vivido hasta hoy con una conciencia limpia delante de Dios. En una palabra, Pablo estaba diciendo: hermanos,
yo estoy bien. ¿Por qué? Porque mi conciencia está limpia delante de Dios. No sé si está limpia delante de los hombres por la forma que los hombres me pueden juzgar, pero yo hoy declaro que he vivido y tengo conciencia limpia porque lo he hecho delante de Dios. A veces yo o usted podemos simular vivir una vida que realmente no es la que deseamos. Podemos simular una vida delante de nuestros hijos, podemos simular una vida delante de nuestra esposa, pero la conciencia limpia es la que está delante de Dios y a Él no podemos disfrazar nada. El único testimonio que tenía Pablo acá para defenderse era su limpia conciencia. Por eso es que no debemos preocuparnos lo que los otros piensan de nosotros. Sí debemos preocuparnos de lo que Dios piensa de nosotros. Y Pablo rendía cuenta y decía, he vivido hasta el día de hoy con limpia conciencia delante de Dios. Y yo analizaba este versículo y decía, Señor, ¿puedo hoy decir delante de Dios, estoy viviendo con una limpia conciencia delante de ti? Alguien me está llamando acá. Pablo dijo, estoy bien, pero ¿delante de quién? Delante de Dios, el que juzga todas las cosas. La paz con la cual todos deseamos vivir, no es ella que se halla delante de la gente, delante de lo que la gente piensa de vos, sino que tengamos una limpia conciencia delante de nuestro Señor. ¿Quién es el único que puede dar testimonio de una limpia conciencia en nosotros? Dios, solamente Él. A lo mejor ni nosotros mismos podemos dar ese testimonio. ¿Quién de los que estamos aquí podemos decir, yo me he conducido delante de Dios con limpia conciencia? ¿Saben qué? A veces vivimos procesos, a unos que Dios permite, otros que nosotros mismos nos metemos, pero es importante atravesar esos procesos con una limpia conciencia. Y poder tener la paz necesaria que aunque las cosas no están resultando como nosotros queremos, podemos tener paz porque decir, Señor, yo actué de acuerdo a lo que entendí de tu voluntad para nuestras vidas. A veces nos toca ministrar a personas que viven en procesos largos, que le están pasando mal, y le digamos, bueno, vamos a analizar por qué llegaste a esta situación. Y si no encontramos nada malo, le digo, tené paz, porque vos no hiciste nada malo. Esperá, tené confianza en Dios, permanece, y Dios sacará a luz todo lo que haya que sacar. Esta conciencia, esta limpia conciencia, es la que habitaba en José. Por eso es que él, frente a la tentación, pudo actuar como Dios esperaba que él actuara. Y Dios quiera que cada uno de nosotros, los que estamos escuchando este mensaje, ante la tentación podamos responder de la forma que Dios espera de nosotros. Amén. ¿Lo anhela? Otro estado de conciencia es la conciencia que nos acusa. Y esto muchas veces tiene que ver con un proceso donde Dios trabaja en nosotros. Vamos al libro de Juan, capítulo 8, verso 9. Aquí el contexto de esta historia es cuando trajeron a Jesús la mujer sorprendida en adulterio, ¿recuerdan esa historia? Y Jesús le respondió que el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Pero dice que cuando Jesús dijo eso, ellos dijeron, al oír esto, ¿acusados por quién? Por su conciencia. ¿Qué hicieron? Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio de ellos.
Es bueno tener una conciencia que nos reprenda. Es bueno tener una conciencia que nos diga que no está bien lo que estamos haciendo, porque eso quiere decir que todavía hay algo de Dios en nosotros. ¿Alguna vez le pasó que se enojó y dijo algo que no quisiera haberlo dicho? ¿Alguna vez se metió en una situación que no debería haberse metido? Automáticamente la conciencia trae a nosotros una exhortación. Salmo 38, verso 4, dice el salmista, Salmo 38, verso 4, dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hermanos, cuando nuestra conciencia nos abruma, cuando nuestra conciencia nos acusa de algo que hicimos o que estamos haciendo mal, la salida es la confesión delante de Dios. La confesión nos ayuda a liberarnos del pecado y mantenernos en una conciencia limpia. Ojo que el proceso completo es confesar y apartarse, porque dice la Biblia que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, si tu conciencia te está acusando, rápidamente busca liberarte de esa opresión y confesar tu pecado. Y si es necesario, busca a alguien que te ayude espiritualmente y también confesar el pecado para que te hagan un seguimiento y te ayuden. Pero dice, el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Bueno, entonces está la conciencia limpia, que es la que todos anhelamos tener, la conciencia que nos acusa. Y tercero, una conciencia contaminada o corrompida, que muchas veces es el resultado de permanecer en inmadurez en las cosas del Señor. Este tipo de conciencia, contraria a la conciencia madura, opera desde el alma. ¿Se acuerdan que la primera le dije que operaba desde un espíritu regenerado y te conducía a Cristo? Pero esta conciencia que está contaminada, llena de mezcla, corrompida, opera desde un alma no rendida al gobierno del Espíritu Santo. Tito 1, verso 15, dice la palabra del Señor, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Por eso es que es importante, y siempre decimos esto, cuidado a quien escuchas, cuidado con quien te rodeas, porque es importante mantener nuestra conciencia limpia y no permitir que ningún comentario nos lleve a una corrupción en nuestra mente. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen nuestra vida. 1 Corintios 15, verso 33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, una conciencia corrompida te va a llevar siempre a vivir una vida fuera de toda integridad. ¿Por qué? Porque hay cosas en nosotros no resueltas, porque hay cosas que están ahí en nuestra conciencia que no las blanqueamos, que no las exponemos a la luz para que sean quitadas de nosotros por la obra del Espíritu Santo. Hebreos 10, 22. Miren el consejo del autor de Hebreos para nosotros. Dice, acerquémonos a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados
los corazones ¿de qué? De mala conciencia, y lavado los cuerpos con agua pura. El sábado pasado prediqué sobre la necesidad de vivir una vida en santidad. Un llamado constante del Señor en nosotros es acercarnos a Dios, pero con corazones purificados. Corazones libres de toda mala conciencia y aún nuestros cuerpos lavados con agua pura. Dice la palabra que usted y yo debemos presentarnos todos los días, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles para Dios. Es una tarea de todos los días, presentarnos ante el Señor. En los años que llevamos de pastor hemos aprendido a distinguir quién es aquel que pide una consejería para realmente ser sano, ser libre, y aquel que pide una consejería y no cuenta todas las cosas porque solamente quiere escuchar lo que él vino a buscar a escuchar. Y de nada sirve, porque el Señor es el que demanda esto, no son los pastores. El Señor es el que demanda que vivamos con una conciencia limpia. ¿Y qué pasa cuando nuestra conciencia se empieza a corromper y no actuamos, o sea, no nos rendimos a Dios, no buscamos ayuda? Damos lugar al cuarto estadio de la conciencia, que es una conciencia cauterizada, una conciencia quemada. ¿Vieron cuando la piel de una persona se cauteriza, se quema? Los tejidos están muertos, no siente nada. Y este es un estadio realmente triste y grave, porque justamente no siente nada. Primera de Timoteo 4, verso 1 y 2, vamos a leer. Dice, pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, teniendo la conciencia cauterizada, engañarán a otros. Esta conciencia corrompida y cauterizada era la que habitaba en David. Por eso es que David llegó tan lejos en su pecado. Tomó una mujer que no era de él, mandó a matar a uno de sus mejores hombres, pero no quedó ahí, hasta después trajo a la mujer a vivir al palacio con él, porque su conciencia estaba muerta. ¿Hasta qué? Hasta que vino el hombre de Dios, el profeta de Dios, y lo tuvo que hacer reaccionar. Qué peligrosa esta conciencia. Actuamos cauterizados, muertos espiritualmente, y no vemos lo que estamos haciendo de Dios. Lo bueno que cuando el profeta lo reprendió, David admitió su pecado, se arrepintió sinceramente delante de Dios y Dios lo perdonó. Anoche veía un versículo aquí con los muchachos que estábamos reunidos, los padres. Proverbios 29, verso 1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El hombre que reprendido endurece la cerviz, o sea, no reacciona ante la reprensión. Tarde o temprano, dice, será quebrantado y no habrá en él medicina. Y muchas veces estos hombres o estas mujeres que son reprendidas no actúan, no accionan ante la reprensión porque su conciencia está cauterizada. El mismo Jesús le dijo a Pablo, duros cosas
te es dar contra el aguijón. Y ese endurecimiento de la cerviz tiene con eso, de golpearnos una y otra vez y no dejar que nuestra conciencia sea limpia por el Espíritu Santo. Tristemente, muchas veces he visto esta condición en los matrimonios. Cuando las cosas no van bien en el matrimonio y uno solo es el que busca la reconciliación, el arreglarnos delante de Dios, y pasa el tiempo y el otro no responde, y uno busca a Dios y el otro no busca a Dios, y uno vive bajo el gobierno del Señor y el otro no, con el tiempo la conciencia del que busca solucionar las cosas se cansa. Y muchas veces hemos advertido con esto en los matrimonios porque hay un momento que la persona dice basta. Y cuando dice basta, es un punto de retorno muy difícil. ¿Por qué? Porque ya su conciencia se hartó y pasó al proceso de la cauterización, donde cuando dijo basta, dijo también no me importa más nada. Para eso está el Espíritu Santo, para traernos a verdad, para que nuestra conciencia no llegue a cauterizarse, ni siquiera a comprometerse, sino para mantenernos en Dios, en una conciencia viva y sana para la gloria de su nombre. Hermanos, la solución, si te ha pasado estar en esta condición, es quebrantarte delante de Dios. Es buscar a Dios con todas tus fuerzas. Es rendirte a Él para que Él vuelva a traer vida en esos tejidos muertos y ponga en nosotros el discernimiento necesario para buscarlo a Él. David, luego de que pecó, luego que se arrepintió, escribió uno de los salmos más tremendos que hoy usted y yo podemos leer. Porque él obró bajo una conciencia débil, una conciencia cauterizada, pero cuando él se humilló delante de Dios, Dios lo restableció por su gracia. Y él escribió en el Salmo 51, verso 10, todo el Salmo es una exclamación de perdón, de una necesidad de ser limpio, de una necesidad de estar de nuevo dentro de los aposentos del Señor. Y en el verso 10 él dijo, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, no me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Algunas personas no están madurando porque no tienen una limpia conciencia. Pero vuelvo a repetirte, la conciencia se limpia con humildad, con quebrantamiento y con una búsqueda sincera de nuestro Señor. Hay una buena noticia. El Evangelio vino a despertar las conciencias que están dormidas. El Evangelio ha venido para eso, para traer a conciencia todo lo que el Señor hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Voy a invitar a los músicos que vayan pasando. El punto más importante que quiero transmitirte en el mensaje de esta noche es el que viene por delante. Mientras estuve predicando vi mucha gente que se levantaba, que se movía, pero es importante que puedan prestar atención a esta parte, porque esta parte es lo que quiero transmitirte y con la ayuda del Espíritu Santo, es por qué Dios necesita de vos y de mí una limpia conciencia todos los días. ¿Hacia dónde Dios quiere llevarnos? Nuestra vida espiritual siempre va a estar regida por nuestra conciencia, por nuestra
conocimiento y entendimiento de lo que somos en Cristo. Te lo voy a repetir. Nuestra vida espiritual siempre va a estar regida por el conocimiento y entendimiento que tengamos de lo que somos en Cristo. Por eso el Señor necesita una conciencia limpia en nosotros, una conciencia sin estorbos, que nada detenga lo que Él quiere hacer con cada una de nuestras vidas. Mi conciencia y tu conciencia es la que te va a liberar o la que va a poner freno a tu crecimiento espiritual. Hay algunas cosas que nuestra conciencia tiene que tener conciencia. A veces mi mamá me retaba, a veces me decía, ¿no tenés conciencia de esto? Yo quiero preguntarte en esta noche si tenés conciencia de un listado que voy a leer ahora en este momento. Si nuestra conciencia en Dios tiene conciencia, ¿a quién perteneces y a quién sirves? ¿Tenés conciencia? ¿A quién perteneces y a quién sirves? ¿Tu conciencia sabe todo lo que te ha sido dado en Dios y hacia dónde tienes que dirigirte? ¿Tu conciencia sabe lo que tenés en Cristo? ¿Sabes que Él te habita? ¿Sabes que Él te redimió, que te salvó, que te transformó y que te ha enviado con una asignación aquí en la tierra? ¿Tu conciencia sabe todo esto? ¿Tu conciencia tiene dimensión de que la vida del Hijo nos habita? ¿Mi conciencia sabe qué es lo que tengo en Él y qué es lo que me ha sido dado? Cuando preparaba este mensaje me acordaba, a veces cuando vos contratás un paquete turístico o vas a un hotel, hay una condición que se llama Only Inclusive, así es. Only Inclusive. Te dan una pulserita. Esa pulserita quiere decir que todo lo que hay allá adentro ya está pago. Vos podés consumir todo lo que está allá adentro, utilizar todos los servicios del hotel o del lugar donde estés, porque ya está todo incluido. Me acordaba de esto en comparación de poder entender, Señor, ¿entendemos que tú nos has concedido una pulserita donde está todo incluido? Porque ya hay una vida eterna que se nos ha dado y no hay nada más importante en la vida que una vida eterna. Que todo lo que tenemos aquí en la tierra un día va a perecer, va a pasar. Pero esa pulserita será vigente en la eternidad y dirá, este ha sido lavado por mi sangre y tiene vida eterna. Pensaba en las personas ahora en el terremoto de Venezuela. Cuánto dolor. Pero solo los que tienen al Señor y tienen conciencia de vida eterna pueden soportar ese dolor y salir adelante, porque entendemos que hay algo más que nos espera en Dios. ¿Qué conciencia tengo yo de los recursos y de la provisión de Dios? Porque nunca se trató de dinero, sino de saber que es el que Él es el que abre y que cierra los cielos. De eso se trató. No si tengo o no tengo, porque mismo Pablo lo dijo, he aprendido a vivir en la escasez como en la abundancia. Pero Pablo sí sabía que Dios abría el cielo cuando sea necesario y también sabía que lo cerraba cuando sea necesario. Tener conciencia de eso. Tu conciencia sabe que aunque a veces podemos fallar, podemos venir a Dios con un corazón contrito y humillado y Dios nos va a perdonar. ¿Tenemos conciencia de pacto? ¿Tenemos conciencia que hemos ido
introducidos en un pacto eterno, en un pacto entre el Padre y el Hijo, pero usted y yo somos los beneficiarios de ese pacto. Los matrimonios tienen conciencia que los votos que hicieron fueron dentro de un pacto y que cada uno de los dos tienen un rol que tienen que cumplir delante de Dios primeramente. Lo más hermoso es poder entender esto y vivir en el matrimonio con una limpia conciencia delante de Dios. Y de esa forma que el Señor nos hable. Yo te invito a ponerte de pie en esta noche. No te distraigas. Te ruego que puedas cerrar tus ojos unos instantes y tomarte este tiempo con Dios. Solamente tú y el Señor. Que nada te distraiga, sino que frente a esta palabra, esta necesidad imperiosa de vivir en limpia conciencia para poder tener conciencia de todo lo que Cristo nos ha dado. Para poder llegar a esa plenitud que Cristo nos ha dado es necesario vivir todos los días, como dijo el apóstol Pablo, con una limpia conciencia delante de Dios. Quiero darte unos minutos para que luego de ser expuesta esta palabra puedas examinar tu conciencia delante del Señor. Este es un tiempo solo, tuyo y del Señor. Ante la luz de esta palabra y ante la luz del Espíritu Santo, quiero preguntarte, ¿cómo está tu conciencia delante del Señor? ¿Tu conciencia está en armonía con su voluntad? ¿Cuánto vale tener una limpia conciencia? ¿Cuánto necesitamos ir tomando valor? Porque en la medida que desarrollamos una vida en el Espíritu, necesitamos presentarnos delante de Dios cada día con una limpia conciencia. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que guardara el misterio de la fe con limpia conciencia. Dios nos busca personas perfectas. Dios busca personas confiables. Y esas personas confiables son los que cada día procuran tener una conciencia limpia delante de Él. A través de la búsqueda y ayuda del Espíritu Santo, nuestro Paracletos. ¿Qué valor tiene para ti en esta noche una conciencia limpia delante de Dios? Delante de aquel que es el dador de todas las cosas. Delante de aquel que dio su vida, pero nos eligió también para una eternidad con Él. Las medidas de conciencia limpia no son iguales para todos, sino que hay demandas de acuerdo a la luz recibida. Por eso, ¿qué hacemos con lo que hemos recibido? ¿Qué hacemos con lo que se nos ha enseñado? ¿Qué hacemos con lo que años y años hemos escuchado y hemos leído desde la palabra de Dios? Todo esto tiene que colaborar para vivir en una permanente búsqueda de estar limpios delante del Señor. La limpia conciencia es una construcción diaria para luego poder expresar a Cristo más claramente. La conciencia en Cristo es como una semilla que va creciendo en nosotros hasta absorberlo todo y producir en nosotros una comunión perfecta con nuestro Señor.
Le pedí a los chicos que cantaran una canción, pero te ruego que no salgas de esta administración. Como lo dije, este es un tiempo tuyo con el Señor. El hecho que te pedí que cierres los ojos es para que con nada te distraigas, sino que esta administración del Espíritu Santo, la cual yo no la puedo hacer, puede ser una efectiva en tu corazón en esta noche. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién habitará en la casa del Señor? El limpio de manos y de puro corazón, que no ha elevado su alma a cosas sin valor. Oh,